Muy bien, queremos darle una... Muy bien, queremos dar un cordial saludo a todos aquellos amigos que nos están mirando por toda nuestra red social, Facebook, y por la plataforma de YouTube, que se sientan bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Eso suena muy charro, ¿no? Bueno, muy bien, gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia y a percibir la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a continuar con el tema que hemos venido trabajando, la serie de las metas que transforman. ¿Cómo se ha venido llamando la serie que hemos venido trabajando de estos 7 versos? Metas que transforman. Y hemos ya mirado algunas. Vamos a leer nuevamente la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versos del 1 al 7. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes se han sentido bendecidos con esta palabra? Sí, muy bien. La idea es esa, que nos sintamos bendecidos. Mira, el propósito de nosotros acá en esta congregación es que usted sea discipulado. Ustedes saben que lo que yo digo a veces es de una manera jocosa, chistosa y tal, pero cuando me refiero, por ejemplo, a que digo, estas herejías que nosotros enseñamos, procuramos obviamente que sean de una sana doctrina, extraídas de la palabra, que no sea una cosa loca, sino que yo lo digo de manera jocosa. Para todos aquellos miles de personas que no me conocen, yo digo mis herejías, son mis enseñanzas, porque ustedes pertenecen a la secta alexanderiana. Vamos a leer entonces lo que dice la Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. ¿Listo? Capítulo 2, verso 1 al 7 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Verso 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Gloria a Dios como nos ve a nosotros el Señor, ¿sí o no? ¿Cómo nos ve a usted y a mi Dios? ¿Nos ve fluctuantes? No, Él nos ve firmes en la fe. Ajá. Dice en el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. A mí este pasaje me encanta, porque en la medida que usted va leyendo, le va encontrando más cosas. ¿Usted no ha visto? Cuando yo empecé esta serie, nunca pensé que fuera a ser una serie. Simplemente yo quería compartir ese día las 4 metas de transformación, o las 4 metas que transforman, las 4 metas que transforman. Y empezamos simplemente estudiando y ve allá dónde va esto. Ya llevamos como un mes en esto y me encanta, porque entre más leo, más me doy cuenta de cosas. Por ejemplo, estaba leyendo que en el verso 1 tiene un porqué, tiene una razón, ¿sí o no? Y en el verso 7 termina diciendo que hay que abundar en acciones de gracias. ¿Qué correlación hay ahí en eso? Entre el porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y las acciones de gracias. Porque resulta que cuando usted y yo empezamos a caminar con Cristo, la vida cristiana es una vida de lucha permanente. La vida cristiana es una lucha permanente. Mira, me gusta, iba a colocar el ejemplo de Josué. Josué, para los que conocen de la Biblia, fue un cantero. Josué originalmente, su profesión era cantero. El tipo le daba golpecitos a las piedras para ayudar a construir las ciudades de Egipto, las cuales construyeron el pueblo hebreo. Sí, señora, claro que sí. Pero cuando Dios lo llamó, si usted lee la Biblia, en Josué no hubo un llamado especial de
el Señor se le dijo, Josué, hijo mío, ven y sírveme. No. Josué se le pegó a Moisés. Josué se le pegó a Moisés. Josué empezó a estar con Moisés, ¿sí o no? Y dice la Biblia en el libro de Josué que Josué todo lo que obtuvo, lo obtuvo en guerra. Una lucha permanente, una lucha constante. Los perros lo orinan. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Él se arrimó a un buen árbol y obtuvo buena meada. Obtuvo buena. Al que a buen árbol se arrima, colorado tengo este ojo. Bueno, muy bien. Entonces, Josué todo lo que obtuvo, lo obtuvo ¿en qué? En guerra. Pero póngale pues cuidado. En la medida que usted y yo empezamos a entender que tomamos decisiones de seguir al Señor, claro, es una guerra. Y adivine la guerra realmente con quién es. Yo me he venido dando cuenta que el mayor enemigo que yo tengo soy yo mismo. Yo me miro al espejo y digo, qué cosa tan hermosa, pero qué cosa tan peligrosa. Porque yo mismo soy mi propio enemigo. ¿Qué? Ah, sí, vamos a cantarla. El cristiano no puede estar enojado. El primer enemigo que yo tengo, ¿quién es? Soy yo mismo. La lucha más grande que yo tengo, ¿contra qué es? Contra la carne. El apóstol Pablo lo grafica de una manera espectacular cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo dice aquí en el porqué, en la razón. Él dice, tengo una razón especial. Ustedes sepan que yo estoy luchando permanentemente por ustedes y por los otros hermanos que están en otras iglesias. Dice Colosas y la Odisea. Dios está en una lucha permanente con usted, por usted y por mí. En la Biblia dice que el Señor Jesucristo dice, Él no está ya inactivo en el cielo. En el Evangelio según San Juan, el Señor dice, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Dios está en una ¿qué? En una permanente de labor, de trabajo, de lucha. Y usted y yo estamos en ese paquete. Entonces, bienaventurados usted y yo, que todavía estamos en ese paquete de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué tiene que ver la lucha con las acciones de gracias? Que resulta que las acciones de gracias son la mayor arma que usted, desde lo humano, la mayor arma que usted y yo tenemos para poder vencer esa cosa horrible que se llama viejo hombre que está en nosotros. Es la mejor. Mi esposo ahorita leyendo el Salmo 100 dijo algo que me gustó. De hecho, lo apunté para una predicación que tengo pendiente en estos días, en una iglesia donde nos invitaron y tal. Las acciones de gracia se tienen que ver, se tienen que mostrar. Y así tengo que ser yo. Yo tengo que tener un corazón tan agradecido que mi corazón agradecido me impulsan a adorar. Mi corazón agradecido me impulsan a convocar a estar con Dios. Mi corazón agradecido me impulsan a, ¿cierto? Entonces, esa es como el compendio de la vida del cristiano. Una lucha constante, pero tenemos que abundar ¿en qué? En las acciones de gracia. Entonces decía mi esposa, hay que recordar qué ha hecho Dios por nosotros. Y en la medida que usted y yo recordamos qué ha hecho Dios por nosotros, por usted y por mí, pues obviamente tenemos que dar gracias, ¿sí o no? Listo. Muy bien. Y la ingratitud. La ingratitud, el sinónimo de ingratitud o el resultado de la ingratitud es mortandad. Muy bien. 4 metas que transforman. ¿Ya cuántas hemos mirado? La primera meta que transforma es consolación. ¿Recuerdan algo de eso? Rápidamente. Bueno, la consolación. Cuando yo no estoy consolado, ¿estoy qué? Vulnerable. Y entonces cualquier cosa me puede suplir o quiere, no, más bien no me puede. Quiere suplir lo que Dios quiere suplir en mí. Cuando el consuelo no viene de parte de Dios, entonces viene otro consuelo. ¿Y ese consuelo qué va a ser? Temporal, pasajero, dañino, nocivo, ¿cierto? Por eso, lo primero en el verso 2, el apóstol Pablo dice, la lucha que él tiene es para que sean, número 1, consolados ¿en dónde? En sus cardios, en griego cardio, en sus ¿qué? Corazones. Y habíamos hablado que la consolación
habla de la consolación en el corazón, es una consolación que viene de la creencia que más profunda, la creencia más profunda. ¿Hasta ahí estamos bien, sí o no? Muy bien. La segunda meta que transforma es estar ¿qué? Pero eso, unidos, pero no solamente una unión ahí en la iglesia. No, la unidad tiene un propósito. El amor del que habla este pasaje ahí, el amor dice ágape. O sea, es una unidad, koinos, koinonía, koinos, ágape. O sea, es una unidad que viene ¿de dónde? Del amor de Dios implantado en cada uno de nosotros. Entonces, la primera meta es dejarme consolar de Dios, y cuando Dios me consuela, entonces me ministra de su amor a mí, de la eternidad de Dios a mí. ¿Y cómo se manifiesta? En la unidad. Yo no puedo estar unido en amor solo. Yo no puedo estar, yo como soy de unido con la gente. ¿Y cada cuánto te hablas con tu hermano? Cada 8 días. Y eso cuando lo veo en la iglesia. Si no es que digo, hola hermano. ¿Cierto? La unidad en el amor no es solamente así. Mira, a mí algo que me gusta de Dios es que nos enseña cosas. En estos días he venido aprendiendo algo bien interesante. Uno lo sabe aquí en información, pero bajarlo al corazón es diferente. Y a veces Dios, para bajar de aquí a aquí, a veces se demora muchos años, 20 centímetros, y se demora muchos años en bajar esa información. Aceptar a otra persona con todo y sus defectos es una mamacita. Eso es una cosa fácil, ¿cierto? Ahora que me acepten. Yo una vez en una conversación con mi esposa le dije, mi amor, ¿tú qué cambiarías de mí? Me dijo, lo cambiaría por otro. Y ella me mira y dice, lo cambiaría por otro inmediatamente. Es muy difícil uno aceptar a otra persona cuando el amor de Dios no está en el corazón. ¿Están conmigo? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la palabra que utilizamos para esa unidad? Este es un bambico. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Zumbimbazo. Zumbimbazo en griego. Zumbimbazo. Que dijimos, si yo te digo a ti, tú eres mucha zumbimbaza, ¿tú qué vas a decir? La tuya, respétame, la tuya. Sí. Unidad en griego ahí es zumbimbazo. Zumbimbazo. Y que es algo que significa en griego forzar a unir. Forzar a unir. Es una cosa bien bacana. El amor de Dios nos forza a unirnos los unos a los otros. Pero no es una imposición, no es una imposición de que a las malas te unes. No, es una imposición desde la decisión. No es una imposición, te tienes que unir, sino que cuando el amor de Dios está en la vida de un creyente, entonces uno, ¿qué quiere hacer? Que el otro sienta que yo qué hago con él, que lo amo. De ahí viene la palabra bimbazo. Es una fuerza que produce el amor de Dios. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Estamos en el resumen. El tercero, hablamos de alcanzar las ¿qué? Las riquezas del entendimiento. ¿Sí recuerdan de qué hablamos? Cuando yo quiero ser un cristiano maduro, quiero alcanzar unas metas para que transformen mi vida, tengo que entender que las riquezas del entendimiento, ¿de dónde provienen? Dice en el verso 2. Primero, para que sean consolados en sus corazones. 2, para que sean unidos en amor. 3, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y Cristo y de Cristo, ¿cierto? Aquí la palabra riqueza tiene dos connotaciones. La primera en griego es plautón. Plautón. Estas riquezas en el texto original, cuando habla de plautón, está hablando de algo real, material, o sea, algo físico. Riquezas, habla de posesiones. Cuando en plautón en griego habla de riqueza, en la palabra plautón está hablando de que yo tengo unas posesiones reales. De los que estamos aquí, ¿cuántos miran su closet
porque voy a colocar ese ejemplo práctico. Miran su closet y sienten que esa ropa es suya. Eso es una riqueza. Ahora, los que Dios nos ha dado el privilegio de tener una casa, un carro, bobadas de esas, una mansión en Hawái, un pantalón de estos, unos zapatos de estos, las riquezas de estas. Cuando uno siente que tiene como fuerza, ¿ustedes no han visto eso? Que cuando usted tiene plata, cuando usted tiene, ¿dónde está Nanis? Ah, no está. Cuando usted tiene 100.000 en el bolsillo, usted se siente poderoso, se siente con plata, ¿sí o no? Las riquezas que están aquí, Dios quiere que, número uno, entendamos que son reales. O sea, la doctrina de la prosperidad la han pervertido, pero es real. Dios quiere que nosotros tengamos esas posesiones físicas, esas posiciones materiales, porque son parte del reino. Pero no es la prioridad, porque aquí en este texto está diciendo las riquezas y empieza a hacer énfasis, las riquezas de pleno entendimiento. De pleno entendimiento. O sea, Dios quiere que usted y yo tengamos una meta para que nuestra vida sea transformada. ¿Y cuál es esa meta? Que el entendimiento lo tengamos a la par y lo anhelemos como si anheláramos el oro y la plata. Por eso dice en la Biblia, si como buscáis el oro, dice en el libro de los Proverbios, y la plata, buscaremos a Dios, entenderíamos muchas cosas. Dios quiere que la motivación física la convirtamos a una motivación espiritual. ¿Por qué mucha gente vive frustrada en su relación con Dios? Porque están buscando a Dios desde la espiritualidad netamente, y es el fundamento. Pero hace falta que quitemos todo aquello que está acá en la tierra y busquemos a Dios como si buscáramos acá en la tierra. Mira, yo una vez hice un ejercicio con unos líderes donde yo pastoreaba y el ejercicio fue el siguiente. Yo les dije, vamos a buscar a Dios como si tuviéramos hambre, como si tuviéramos hambre. Y entendí ese día de por qué los ejercicios espirituales como el ayuno son tan importantes. Porque solo cuando uno tiene hambre se desespera y hace lo que sea por ir y comprar comida. ¿Están conmigo? ¿Sí están conmigo? Entonces, usted tiene que hacer ese ejercicio de buscar el entendimiento de Dios como si estuviera buscando trabajo. Mira, yo he visto gente buscando empleo, desesperados. Y eso oran y todo. Ahí sí oran. Ay, Dios mío, que sea este. De hecho, yo lo hice alguna vez en Bogotá, en una época que estuvimos mal con mi esposa. Yo oraba a Dios, yo le decía, Señor, si este es, yo le diezmo, si este es, yo me consagro, si este. Porque es un desespero por algo que físico. Dios quiere que usted y yo tengamos el entendimiento pleno. Ahora, ¿cuál es el entendimiento? Enseguida la plenitud, enseguida vamos a mirar cuál es la plenitud. Hola, niña, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Dios quiere que usted y yo entendamos cuál es el entendimiento pleno, ¿listo? ¿Cuál va a ser? Enseguida lo vamos a mirar. Hasta ahí estamos bien con estas tres metas, ¿sí o no? Ahora viene otra meta que transforma, que a mí me gusta y es la más complicadita. ¿Por qué la más complicadita? Porque dice en la parte final del verso 2. A fin, ¿cuál es la finalidad que Dios nos da para que estas metas sean nuestra motivación? A fin de conocer el misterio. Ahí ya la embarró. Cuando hablan de misterio, ya es un enredo. Y aparte de que es un enredo, la sola palabra misterio, en griego, mosterium. Mosterium. Ya ahí hay un enredo. Ya hay un problema. Porque dice el misterio de Dios el Padre. Cuidado, me rompe la pared con la cabeza. El misterio de Dios el Padre. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos acá en este momento, ¿tú eres cristiano? Levánteme la mano el que crea en Cristo. Ahora yo quiero que me levante la mano el que diga, yo conozco al Padre. Listo. Ese debería ser el derecho.
Si usted conoce a Cristo, debe conocer al Padre. Entonces me va a facilitar esto. Le voy a hablar, ojo pues con esto, le voy a hablar de 3 misterios que habla el libro de los Colosenses y de 5 errores que el mundo quiere que nosotros vivamos para que no entendamos el misterio. 3 misterios que están en el libro de Colosenses. El primer misterio está en el capítulo 1, versos del 24 al 26. Y es la iglesia como cuerpo de Cristo. Eso es un misterio. ¿Quién conoce ese misterio? Nadie, ¿cierto? O más bien, ¿quién entiende ese misterio? ¿Nadie? Es de ese tipo de cosas que uno las sabe, pero no sabe cómo explicarlas. Me va a explicar, voy a tratar de explicarme. Yo sé que Xavier, ¿es que te llamas tú? Yo sé que Xavier es mi hermano en Cristo y hay algo que nos vincula, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando yo lo conocí a él, hubo algo que nos vinculaba. Yo decía, este man me inspira confianza, algo. Cuando ya empezamos a hablar, él me dijo, no, es que yo soy creyente. Ese no sé qué que me vinculaba, entonces ya entendimos que era qué. Cristo mismo en él y en mí. Es un misterio que yo no sé cómo explicar, pero lo estoy viviendo. Eso dice la Biblia que es un misterio. La iglesia como cuerpo de Cristo. Yo tengo un libro que se llama Auxiliar Bíblico y en ese libro hay unos dibujos muy bacanos. Y hay un dibujo donde muestran a Cristo, una figura de un hombre que representa a Cristo, pero lleno con caritas humanas. Entonces me impacta ese gráfico, porque es mucha gente en uno solo. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, cuando habla de los dones, dice, el que tiene el don de profetizar, no menosprecie al que no tiene el don, es parte del cuerpo, es una anatomía. Entonces empieza a decir, el que es ojo, no le puede decir a la oreja, quítese, porque usted no sirve. Usted es parte del cuerpo. Hay unos que son ojo porque tienen visión, hay otros que son mano porque tienen fuerza para trabajar, hay otros que son oído porque tienen la facultad de percibir a la gente, pero cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo tiene una ¿qué? Una función, una posición. Eso es un misterio. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Segundo misterio del que habla ahí. La presencia permanente de Cristo. En el capítulo 1 de Colosenses, verso 27, dice lo siguiente. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Dónde está Cristo? Mira, como creyente, yo sé que este mensaje puede que no sea muy trascendental, pero usted y yo tenemos que tener algo claro. ¿Dónde está Cristo morando? En nosotros. Eso es fundamental. Cuando usted empieza a entender este misterio, empieza a decir, hombre, entonces Él está en todas partes. Él está en él, Él está en ella, Él está ¿en dónde? Mira, Dios por omnipresencia, enseguida vamos a hablar de las características de Dios. Dios por omnipresencia está ¿en dónde? En todas partes. Él está por omnipresencia en todas partes. Pero hay lugares donde a Él le gusta manifestarse. Hay lugares donde a Él le gusta que su presencia, ¿qué haga? Se vea. A Él le gusta. Y uno de los lugares donde a Él le gusta que su presencia se manifieste es en el ser humano. Ese es el primer lugar donde Dios quiere que esa presencia se manifieste. Por eso Él dice que nosotros somos ¿qué de Dios? Templo del Espíritu Santo. Y hay un segundo lugar donde a Dios le encanta que su presencia se manifieste. ¿Y dónde es? Acá en la iglesia. ¿Dónde está quién? El cuerpo adorando. ¿Dónde está el cuerpo? En unidad, amándose los unos a los otros. Donde los unos a los otros, ¿qué va a hacer Dios? Utilizándonos, consolándonos los unos a los otros. ¿Me doy a entender? Eso es una cosa loca. Entender este misterio es sencillo. El problema es que no sabemos cómo explicarlo. Tercer misterio que hay ahí en este
pasaje o en este es el tesoro del conocimiento de Dios. El tesoro del conocimiento de Dios. Y está en el capítulo 2, verso 2. Las riquezas del conocimiento. Ese es otro de los grandes misterios que están ahí. ¿Están conmigo? Listo, muy bien. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o para qué? Viene la cuarta meta que transforma, que yo creo que con eso terminamos el día de hoy. Dice así, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, ¿y de quién? Y de Cristo. Ese es un misterio poderosísimo que está ahí. Les dije que hay 5 errores, o 5 peligros más bien, que están en la iglesia y que nos ayudan a desconocer el misterio del Padre. Antes de hablar de los 5 errores, vamos a hablar de quién es el Padre. Hay gente, les pregunto a ustedes, ¿quién conoce al Padre? Cuando yo le pregunto a usted, que es un hombre de Dios, dígame virtudes de Jesús. Entonces uno empieza a decir, uy, no, el Salvador, el Redentor, el Santo, tan. ¿Cierto que sí? Pero yo le voy a preguntar a ustedes, necesito que me ayuden a sacar en este momento 7. Solamente 7, digamos así como cualidades de Dios. ¿Para qué? Resulta que para que ese misterio se me devele, para que el misterio sea mostrado, yo tengo que conocerlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted quiere que ese misterio se le devele en este día? Se lo voy a decir que es lo más sencillo del mundo. Hay gente que dice, uy, esa morticia es como toda misteriosa. Uno como que no la conoce. Uno como que quiere llegar a ella, pero cierto que sí. Virtudes, facultades, aspectos de Dios. Muy bien, ahí va por 1. Bondad va por 2. Va por 3, el más importante. Otro. ¿Cuál? La clemencia y la misericordia van de la mano, pero vale, clemencia. Mira, ¿ustedes quieren conocer virtudes de Dios? Váyase para Gálatas capítulo 5, verso 21, verso 22. Cuando dice, el fruto del Espíritu Santo es paz, paciencia, gozo, alegría, benignidad, bondad, fe. Son características del Espíritu Santo de Dios, ¿dice? ¿Cierto? Entonces son características de quién? De Dios, ¿cierto? Pero vamos a mirar otras de Dios, otras más. Voy a colocar una fácil. ¿Cómo? Él es rey. Él es soberano. ¿Él es qué? Es importante, creador. Él es todopoderoso, se llama omnipotencia. Eternidad. Él es santo. Él es omnipresente. Él es omnisciente. ¿Cierto? ¿Están viendo eso? ¿Conocen o no conocen cualidades de Dios? Mis queridos, se les acaba de develar el misterio de Dios el Padre. Y hay gente que paga $5,000. $5,000. No, pero ustedes se los dejo en 2,500. Vea, yo vuelvo y le repito. Usted dirá, va. Y eso es un mensaje. Sí. Porque resulta que conocemos eso de Dios, pero no lo vivimos. Conocemos eso de Dios, pero no lo practicamos. Empezando, bueno, eso que te estás diciendo por ese lado, lo que es la doble referencia a lo que yo tengo que hacer. Pero ¿cuántas veces usted y yo estamos como, por ejemplo, como cuando uno peca solo donde nadie lo ve? Pero resulta que Dios es omnipresente. Ahí está al lado suyo. Mi esposo me colocó un ejemplo horrible. Cuando usted estaba esperando, el primero está al lado suyo. Ay, ese día yo me sentí todo sucio. Así es que empuja, negro. Qué pena tiene. Es un misterio que nos puede velar a usted y a mí
Y usted y yo somos tan necios que no lo estamos practicando. O sea, es una meta que va a transformar nuestra vida, pero simplemente no queremos cruzarla y alcanzar esa meta. Sí, señor. El apóstol Pablo está diciendo que las riquezas del entendimiento es lograr que no solamente sea información, sino que sea una convicción para que así mismo se convierta en un estilo de vida. Yo vuelvo y repito, a mí me encanta cuando conozco cristianos que hablan y se refieren a Dios como si Él estuviera ahí. Mi Padre, mi Señor, mi Salvador, mi Cristo. O sea, están tratando de hacer ¿qué? El ejercicio de que Él está ahí. Atributos de Dios. Yo coloqué, Él es santo, Él es eterno, Él es amoroso. Algo que es importantísimo, Él es inmutable. Él no cambia. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y va a ser el mismo por los siglos. Omnis, yo coloqué aquí omnis. Omnipresente, omnisciente, omnipotente, todos los omnis, ¿sí o no? ¿A cuántos de los que están aquí les encanta ese atributo de Dios, de que Dios es amor? Y cogemos ese atributo y nos... Él es amor. Mira, la virtud de Dios de amar, el amor de Dios es puro, es santo, es eterno, es apacible, es santo, ¿sí o no? Pero esas mismas virtudes de Dios hacen que su ira sea como justa. Entonces, como es una ira justa, pelee contra eso. Pelee contra una ira justa. No se puede. A mí me encanta cuando en el libro de Apocalipsis dice que hay unas copas que están recibiendo la ira de Dios. Dios es tan ecuánime que manda toda su ira para allá. Ay, el día que eso pase. Una vez alguien me dijo a mí, ojo hermano, que a los adúlteros el Señor los juzgará. Yo le dije, ¿a usted no le da miedo? ¿No se asustan? Es muy duro. Porque el adulterio, ¿dónde comienza? En la mente. Ahí comienza. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Ya con estos pensamientos, con estas ideas en su mente, les acabé de dar una revelación poderosa el día de hoy. El misterio de Dios el Padre se les reveló. Sí. Lo que pasa es que todas tenemos estructuras mentales que quieren meterse en nuestra vida, en nuestra mente, valga la redundancia, haciéndonos creer que todo lo con lo que nos levantaron hasta y a mí es la realidad. Una cantidad de checheres humanos. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Ahora vienen cinco errores que nosotros cometemos, o cinco peligros de la iglesia el día de hoy. Yo no los voy a explicar, solamente les voy a decir dónde están los textos y los vamos a mirar. 5. De pronto para mi esposa, que es la que escribe ahí rápidamente. Les voy a decir rápido porque no alcanzamos a trabajarlo. Primero, palabras persuasivas. Primer peligro en el cual la iglesia está vulnerable si no alcanza estas 4 metas. Palabras que persuasivas. Segundo, las filosofías del mundo. Todas las corrientes, tanto económicas, políticas, y las filosofías. Tercero, el legalismo religioso. El legalismo, ojo con eso, el legalismo. El cuarto, el misticismo. Y el quinto, el ascetismo. No sé cómo se escribirá. Yo coloqué ascetismo, ACT, de abstención. ASCTismo. ASCETISMO. Ascetismo. ¿Listo? 5 peligros en los cuales la iglesia está ¿qué? Vulnerable. Y usted como iglesia no ha alcanzado la meta de ser consolado por Dios, está en peligro de caer en palabras que
persuasivas. Eso está en el capítulo 2, versos del 4 al 7, que lo hemos venido leyendo. Dice así: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras que persuasivas. Esto tiene un contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Recuerdan que a los cristianos de Colosas que les estaban enseñando? Que era necesario conocer, la salvación era por conocimiento, que necesitaban circuncidarse para poder ser salvos, que necesitaban una cantidad de cosas, y eso a la gente que lo ayudaba, a la gente le motiva eso. Usted no dice que a la gente le gusta, entre más complicada sea la vuelta, ¿usted quiere obtener el favor de Dios? ¿Quién no quiere obtener el favor de Dios? Váyase a las 3 de la mañana descalzo hasta la Clara, donde nace el río Medellín, y allá hay una cuevita, y en esa cuevita a las 3:30 de la mañana en punto nace una flor. Cójala y eso le va a agradar a Dios. Ay, tiene que ser en la luna roja. Entre más complicada sea la vuelta, a la gente más le gusta. Palabras persuasivas, versos del 4 al 7. Verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto le estaba diciendo el apóstol Pablo a quién, a los colosenses, porque ellos no se estaban dejando engañar por ese tipo de personas que les decían, claro, crean Dios, pero para creer en Dios, súmele también la circuncisión, súmele las obras. ¿Cuánta gente hay que dice, no, yo, a Cristo por María? Hay que darle a la gente las limonitas, yo doy las limonitas para la gente, los mercaditos. Yo soy tan bueno que le doy mercadito a la gente. No doy los diezmos en la iglesia y más bien llevo mercados para la gente que necesita. Esas son palabras que y a la gente le encanta porque van en contra de lo que es el establecimiento de Dios. Segundo, versos del 8 al 13. Dice las filosofías. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. De los que están aquí, ¿qué más, Rafael? ¿Bien o no, mijo? De los que están aquí, ¿cuántos han estudiado el bachillerato completo? La mayoría. En el colegio les empezaron a enseñar hace tiempo que el hombre venía en un proceso que se llamaba el proceso evolutivo, según don Charles Darwin. Resulta que hoy, diciembre del 2022, la teoría de la evolución en las universidades ya está prohibida, porque eso ya descubrieron que no existe. Científicamente es incomprobable, eso ya no existe. Pero resulta que como es parte del fundamento comunista, entonces el comunismo necesita que eso siga vigente. Es así de simple. Una vez yo hablaba con un ateo y le dije, bueno, usted no cree en la Biblia, cree en el libro del origen de las especies de Charles Darwin, que es el fundamento de esa teoría. Y le dije, pero en ese libro tampoco dice cómo fue creado todo. Ese libro debería tener la solución o la respuesta como la tiene la palabra de Dios. Y el tipo empezó a gaguearme. Le dije, no, gaguee, hable tranquilo, con confianza. Eso no existe. ¿Filosofías de dónde? Del mundo. Otra filosofía rara es que pasó un extraterrestre pornográfico masturbándose y los espermatozoides de ese extraterrestre. ¿Usted no sabía? Eso existe. Cayó acá en la tierra y fecundó. Y de esa fecundación, ¡plup!, nació esta hermosura de hombre. Yo decía que yo no era de acá de la tierra. Y cuando escuché esa teoría dije, ese era mi papá. Wally, mi casa. ¿Listo? Filosofías. Otra filosofía que hasta hace muy poco existió. Y resulta que el telescopio Hubble, es que se llama Hubble. El telescopio Hubble hace 4 o 5 meses descubrió, lanzando una sonda, ustedes saben que entre más lejos la envíen, pues entonces la anterioridad del tiempo se va a ver más latente. Y descubrieron que entre más lejos la sonda,
más se daban cuenta que la gran explosión, el Big Bang, no existió. La misma ciencia está descubriendo eso. Y hay gente todavía que cree eso y cree que darse picos entre hombres es normal. Con la tecnología que hay, si hay unos dicen que es así como medio huevo. No, y hay otros que dicen que es como medio huevo. ¿Cómo te parece, pues? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Filosofías. Y hay gente en la iglesia que no se ha dejado consolar por Dios y todavía creen en ese tipo de tonterías. ¿Están conmigo? ¿Sí me van a entender o no? ¿Están aburridos? Si les parece aburrido, me dice que con mucho gusto vuelvo a empezar. Otro peligro que tiene la iglesia entonces es que las filosofías, ¿cierto? Es el segundo. Tercero, otro peligro que tiene la iglesia es el legalismo religioso. Vamos a leer del capítulo 2, versos del 14 al 17. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16, es hermoso. Para poder entender que el legalismo es malo, primero tenemos que entender la obra de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Versos 14 y 15. Anuló todo lo que era contrario, todo lo que me señalaba, todo lo que me acusaba. Por eso la Biblia dice, cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. El pecado mora en mí, pero en el mundo ya no está. Porque la potestad del pecado ya cayó sobre ¿quién? Sobre Cristo. Ya él la juzgó. Entonces aquí dice, anulando ese acta y esos decretos y despojándolos de su poder, los exhibió ¿dónde? Públicamente en la cruz del Calvario. Ojo con esto, esto es bien importante. Algo a lo que la iglesia está expuesta, tiene un peligro muy grave, es el legalismo religioso. El legalismo religioso es el que le dice a las mujeres, ojo con la ropa mija que se está poniendo. Usted no es santa. Si usted no se pone una falda, usted no es, el pelo y demás. Una vez una señora me dijo a mí que yo era un mundano porque yo predicaba que en la iglesia no importaba si usted iba en blue jean, en jeans. Yo le dije a la hermana, claro, yo predico que hay libertad para eso. Yo no le estoy diciendo a la hermana, véngase con un escote que le llegue hasta la pelvis. No, véngase decorosamente. Si a una hermana vestirse de jeans y bien organizada la hace sentir con decoro, pues que se vista, ¿sí o no? Esta hermana me dijo a mí que yo era un libertino, un horrible. Y yo le dije que porque la mujer tenía que ponerse, el hombre no podía ponerse ropa de mujer y la mujer no podía ponerse ropa de hombre. Y yo le dije, tiene toda la razón, mi querida hermana. ¿Usted se imagina cómo quedaré yo con un esla? Con un esla, con un leggings. ¿Cómo quedaría yo con y una manga sisa? Linda. Hermana, tiene toda la razón, yo quedaría horrible. ¿Cómo sería usted con mi camiseta? Horrible, hermana. ¿Cierto? Tiene toda la razón. La ropa del hombre es para el hombre y la ropa de la mujer es para la mujer. Yo te dije, no, una camisa mía en ella. Pues yo le coloqué el ejemplo a ella. Una hermana chiquitita con una camisa mía, ¿cómo se vería? Toda bata, así. El legalismo religioso, ojo con esto que les voy a decir. El religioso se esconde bajo el parámetro de la ley. El religioso se ampara bajo la rigidez de la ley. Si usted se porta mal hoy, pierde su salvación. Pero si se arrepiente a la media hora, vuelve y la gana. El religioso se ampara bajo la rigidez de la ley. Pero el que vive en la gracia procura no pecar. El que vive en la gracia, ¿qué hace? Yo procuro no pecar. ¿Mi condición cuál es? Es una condición de pecado. Y lo primero que yo tengo que hacer es que no señalar. Al primero que no tengo que señalar es a quién. A mí mismo, porque yo soy mi ¿qué? Mi peor enemigo. Ay, María Edwin, usted sí. ¿Quién se está señalando a sí mismo? Cuando usted comete un error, ¿usted qué dice? Es que el mundo, Satanás. No, usted está diciendo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están conmigo?
El cuarto. Perdón. Verso 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue. Ojo con esto que es bien importante. No quiero hablar de morcilla ni nada de eso para no entrar en polémica. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahí abarca todo lo que la religión pelea. En estos días estaba percibiendo ciertos síntomas en mí e hice lo que hacen algunos médicos. Me fui a Google y empecé a mirar mis síntomas. Y resulta que en los síntomas que percibí que tenía de mí, es que con anemia. Yo anemia. Y entonces para la anemia recetan comer ¿qué? Hígado, sangre. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si tengo, no puedo comer hígado porque estoy mal. Me voy a morir. No, mis riesgos. Pues yo, la verdad, le pedí perdón al Señor, me eché 4 bendiciones y me comí una libra de morcilla y breve. Se disparó la... ¿Sí o no? Por tanto, nadie os juzgue. ¿Cierto? Y dice en el verso 17, esas cosas, la comida, la bebida, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. ¿Dónde está la verdadera libertad? En Cristo. Yo sé que uno dice cosas y a veces se le vienen a uno lanza en ristre porque es un maldito mundano libertino. Pero yo qué puedo hacer si la Biblia dice que ese es uno de los misterios que Dios nos quiere ¿qué? Sencillo. ¿Usted cree que Dios quiere que usted viva en condenación? ¿Usted cree que Dios quiere que usted viva abatido, angustiado, sin consuelo? No. Por eso Él coloca eso como una meta. Lógrelo para que se le quite a usted todo ese problema que tiene encima. ¿Están conmigo? Cuarto, verso 18 al 19. Es el misticismo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente ¿qué? Carnal. Misticismo. Aquí a la vuelta hay un negocio, pase, es un negocito ahí, un localcito de 4 metros. Y ahí a la vuelta de tu casa. Es que dice clínica del alma. Así dice, clínica del alma. Ahí a la vuelta de tu casa. A la vuelta donde vivía la novia del tío. Clínica del alma. Angeología, velitas y todo. Y hay gente que es feliz yendo allá a pagar 70, 80 mil pesos por una consulta donde lo cogen y le dan una pela con ruda, le prenden 2 velas y la gente sale diciendo, oh, salí tan libre. ¿Clínica de qué? Clínica del alma. Se llama misticismo. Y una vez, el misticismo es una cosa loca. Yo no quiero hablar mal de esa iglesia, ni quiero decir el nombre de esa iglesia de oración fuerte del Espíritu Santo, ni nada de eso. Donde tú vas allá y te venden el aceite ungido de la unción de la santa verdadera unción. Nosotros estamos discipulando a una señora que iba allá. Y es una secta, a mí no me da pena decir que es una secta. Donde le vendían a la gente agua bendita, hágame esa. Y la gente iba y compraba el agua. Y lo más de eso es, tal día, amiguitos, vamos a hacer la rosiña. Entonces todo el mundo tenía que llevar la rosa, ¿cierto? Y adivine quién vendía la rosa. Ellos vendían la rosa a 10 luquitas. Claro, a 10 luquitas. Y 5,000 el agua bendita era en tamaño. Según el tamaño, le vendían el... Eso es misticismo. Y la iglesia, la gente, está expuesta a eso. Y pelean. Que el agua del río Jordán. El que más me gusta a mí.
la cruz, la astilla de la cruz. Todo el mundo va con la idea mística de que con una astillita de la cruz donde clavaron al Señor, mi vida cambia. ¿Sí o no? Yo siempre he dicho, si se ponen a armar con todas esas astillitas que han vendido, no solamente arman una cruz, arman por ahí 2 o 3 buques, 2 o 3 arcas de Noé. Están acá y la gente feliz viendo allá que les quiten la... Eso es misticismo. Ahora el tema ahorita la angiología. Nosotros tenemos un conocido. Esos son demonios, eso no es otra cosa, demonios. Un conocido que hacen... La psicóloga esa, ¿cómo era que llamaba? Una psicóloga pediátrica. Y la tipa esta cogía a los niños. Por ejemplo, le llevabas tu hijo que tiene problemas. Y se los lleva, no estoy diciendo que tu hijo tiene, bueno, un hijo de X. Un hijo que tiene problemas. Y se lo lleva. Rafael, tú no eres el de los problemas. Ay, Dios mío. Un hijo que tiene problemas. Y se lo llevan a esa psicóloga. Y ella lo pone a hacer un jueguito con los ángeles. ¿Cuáles son los ángeles? Puros demonios, ¿sí o no? Y no le dicen a los niños ni a los papás. Van allá de ganso ciego. Y llegan allá y entonces el niño hace su rito y tal y sus cosas. Y el niño sale medio apendejado. ¿Por qué saldrá así? Porque lo cogieron los chukis, mijo, y los poseyeron. Los poseyeron. ¿Sí me van a entender? Y a la gente le encanta el misticismo. Yo sentí algo. Yo tengo un amigo que, gracias a Dios, era cristiano y es de los cristianos locos, atravesados. Cuando yo le evangelicé a él, era de esos brujos atravesados. A él le encantaba todo lo esotérico. Yo lo acompañé alguna vez a una vuelta de José Gregorio Hernández con mi mamá y todo esto. Y fuimos a y el tipo decía, me gusta. Yo solía pura vela y todo. Es que me gusta. O sea, claro, el tipo era enfermo con ese tema del misticismo. Hoy en día él es cristiano. Y si vieras cómo le da de duro a esos centros demoníacos. Ya él entendió que el misticismo está asociado con los demonios. Amén. Terminamos con este. El quinto peligro que al cual la iglesia está expuesta. El ascetismo. Ascetismo. Ya les voy a decir qué es el ascetismo. Capítulo 2, versos del 20 al 23. Estos cinco peligros, ¿cómo logramos vencerlos? Cuando logramos trabajar las 4 metas que transforman. Cuando logramos trabajar las 4 metas que transforman, entonces esos 5 peligros tenemos fuerza para quitarlos. Yo sé que usted hoy día va a decir, pastor, pero es que el mensaje estuvo so-so. No, mi negro. Cuando usted menos piense, se estrella con una situación donde usted va a decir, ¿y ahora qué hago? Dios nos lo está diciendo, son peligros que están ahí y nos está dando la fórmula para lograr atacarlos. Versos del 20 al 23 del capítulo 2 del libro de Colosenses. Dice así. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Ustedes recuerdan que cuando empecé a dar la introducción a este tema, a la epístola a los Colosenses, yo les dije que habían 2 corrientes doctrinales o filosóficas. La primera corriente filosófica decía que ya soy cristiano y tengo libertad y puedo hacer de todo porque Dios me perdona. Malo, ese extremo es malo. Y el otro extremo era de abstenerse de todo. No puedo tener relaciones sexuales con mi esposa, no puedo comer nada porque todo es pecado, no puedo montar en bicicleta, no, todo ese tipo de cosas. El ascetismo es la abstención de todo ese tipo de cosas. Todo es malo, todo es malo. Había una iglesia donde todo era un ataque satánico, todo era malo, todo era un ataque satánico. El diablo. Y una vez salió el pastor de la iglesia
el ascetismo es alcanzar la plenitud espiritual mediante un estilo de vida. Esos dalais que se abstienen eso, los dalais, los lamas, todos los lamas, todo lo que es, todas conceptos de la India, el hinduismo, todo eso. Había una iglesia donde todo era satánico, ataque satánico. Hermano, tengo una enfermedad, ataque satánico. Hermano, que estoy ataque satánico. Y un día salió el pastor de la iglesia e iba a cerrar la iglesia y el diablo estaba ahí, Satanás estaba ahí sentado, aburrido. Y le dice el pastor, ¿qué? ¿Usted qué hace ahí? Es que no, hermano, más aburrido. ¿Y eso por qué? Que en esta iglesia, que no, que si se le va mal al hermano, un ataque satánico. Que no, que si se enfermó, que un ataque satánico. No, ya estoy aburrido con eso. Y le dice el pastor, hermano, eso es un ataque satánico. Muy bueno. Pam, pam, pararara. Listo. Terminamos con esto. ¿Dónde se manifiesta Cristo? ¿Dónde se manifiesta Cristo en esto que hemos visto? Dice en el verso 2 del capítulo 2, la parte final. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Dónde se manifiesta? Pues resulta que la persona de Cristo es quien ejecuta estas 4 metas para que su mente sea ¿qué? Transformada. Es el momento en que Cristo, como dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, que es la primicia de la creación, dice, todo fue creado por Él, en Él y para Él. Entonces, en esa manifestación es donde dice el Señor Jesús, vean mis negros, si ustedes quieren ser libres de las palabras persuasivas, busquen la palabra de Dios. Usted quiere saber cómo reprender, repeler, quitarse de encima a cualquier otra persona que le quiera hablar de algo que no es Biblia. Lea la Biblia, porque en la medida que tengamos Biblia aquí, pues es más fácil de entender el otro concepto. ¿Dónde está Cristo manifestado ahí? Capítulo 1 de Juan, del Evangelio según San Juan, verso 1 dice, en el principio ¿era quién? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí se manifiesta Cristo. ¿Me debo entender? Las filosofías. Cuando en las palabras se manifiesta Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Cuando aquí en este verso 8 del capítulo 2 de Colosenses, dice que las filosofías nos quieren engañar. ¿Cómo se manifiesta Cristo en ese momento? Dice las tradiciones de los hombres y no las tradiciones de Cristo, los rudimentos del mundo. Es algo muy sencillo. Cuando el Señor Jesucristo se presentó acá en la tierra y tuvo comunión con sus apóstoles, Él dijo, un pacto nuevo hago hoy. ¿Cuál es el pacto? Es el pacto, o escucha bien esto, el pacto de la libertad. Y ese pacto se manifestó en Colosenses, en el capítulo 2, versos del 14 al 16. El pacto de la libertad se manifestó ahí. Cristo el Señor, cuando fue crucificado, allá ¿quién debería estar? Yo debería estar allá. Cuando Cristo fue juzgado, ¿qué fue juzgado allá? Su pecado y mi pecado, por eso fue quitado de mí. Y esto no me exonera a mí de caer en él, porque hasta que yo no sea glorificado juntamente con mi Señor, no voy a dejar de pecar. Pero esa opresión de pecado ya no está en mi vida. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué uno peca? Porque esa opresión, usted y yo la estamos activando. Lamentablemente, mire, yo con autoridad se los digo, porque lo experimenté, lo viví. Solamente cuando yo le doy permiso a ese ataque satánico, él se me mete a la casa y me destroza las ollas. Amén. Cristo se manifiesta aquí diciendo, eso ya fue vencido. Solamente cuando usted se revuelca en él, dice, ay, me revolqué en algo que ya estaba vencido. Ya el Señor te levanta. Ese es el momento de empezar a entender que la plenitud de la riqueza de Dios se manifiesta cuando tengo una relación
con Cristo. ¿Cuándo voy a conocer el amor de Dios? Cuando permito que Cristo venga a mi vida. ¿Cuándo voy a conocer la inmutabilidad de Dios? Cuando veo que Cristo está en mi vida y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Los pecados suyos, ¿cuándo fueron lavados? Hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Cuáles pecados? Y usted viviendo maluco, viviendo angustiado, sin dejar de consolar, porque ¿qué será de mí y esta vida tan horrible en la que yo vivo? Hasta ahí estamos bien. Que no hay solución. La intención de la sabiduría animal, diablita. Mira, ya termino con esto. Lo escuché hace mucho tiempo. De hecho, en el seminario, hace 20 años, en el seminario, o más, me pusieron una tarea, me dijeron cuál era el objetivo de Satanás cuando atacó a Job. Era el cuerpo de Job, ni el alma. El objetivo de Satanás cuando atacó a Job era que Job no creyera. Ese era el objetivo, que Job no tuviera esperanza. Ese era el objetivo. Mira, yo entendí eso de 20 y pico de años. ¿Cómo? El objetivo era, mira, Satanás más que ganarse el alma de los que se pierden, no le importa. Lo importante es perder la esperanza, que la fe no se active. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por esta palabra en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que tú sigas en nuestra vida transformando.